Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Ramos Montalvo. Vivo en México, en la Ciudad de México. Actualmente tengo 46 años. Les agradezco por la invitación para participar, a compartir una experiencia cercana a la muerte que yo he tenido hace varios años, bastantes. Para ser más exactos, fue en el año 2001. Yo soy actor de Bellas Artes y soy cantante de ópera de la Facultad de Música de la universidad. El asunto de esto fue que un 6 de agosto de 2001, estando con mis hermanos, algunas personas, pues no sé, tal vez tomados o tal vez drogados, nos hayan golpeado a nosotros bastante de una forma brutal con lo que ellos encontraron. Me golpearon con piedras, con tubos, con los que ellos encontraron. Tal vez una banda, tal vez, como les repito, tal vez drogadictos. Nos han golpeado a mis dos hermanos, a mí, pero el que se llevó la peor parte, pues, o la mejor, no lo sé, porque ahora lo veo de una forma diferente. Me golpearon con una piedra bastante grande en la cabeza de este lado, que entonces me dejaron en ese momento inconsciente. Y durante la averiguación previa dicen que nos hayan golpeado como 45 minutos y nos dejaron a los tres así, pues tirados en el suelo, en el piso. Y cuando mis hermanos pues ya reaccionaron, y pues ellos estaban llenos de sangre, y verme a mí, pues verme yo tirado, pero pues ellos pues pensaban que nada más estaba yo a lo mejor tal vez desmayado o pues inconsciente, así de una forma no tan grave, ¿no? Entonces el automóvil, que en ese entonces era mío, nos llevamos a casa, pero nos llevaron ellos, pensaban todos ellos que estaban nada más inconscientes. Entonces con una manguera empezaron a lavarme la cara, la cabeza, para que yo reaccionara, porque yo no despertaba, ¿no? Entonces me llevaron a la casa, pero en ese preciso instante, cuando me llevan a la casa en un coche, un vecino, para ser más exacto, el hermano de mi ex esposa, me dio su mamá, o sea, mi suegra. Entonces entra a la casa y dice, oye, vimos que iban para su casa Manuel con sus hermanos, pero pues los vimos que iban golpeados, llenos de sangre, y Manuel no lo vimos, ¿no? Porque a mí me traían cargando en sus piernas. Entonces esta persona que se llama Engel, que era mi cuñado, llega ya a la casa y saca su automóvil y me lleva, ¿no? Me encontró que estaba viendo que no despertaba y me llevó al hospital más cercano. Fueron mi suegra, mi cuñado, mi mamá, me llevaba cargando en sus piernas, pero pues dicen que en el trayecto en el camino que íbamos a ir al hospital, pues dice que yo ya me estaba poniendo pues rígido y estaba yo expulsando pues sangres o líquidos por la boca, por la nariz, y ya me estaba poniendo muy rígido. Entonces pues me llevan al hospital y pues decían que los médicos no me querían recibir porque pues ya estaba yo entrando de gravedad, donde me querían que me fuera al hospital de personas atropellados, pues bueno, sobre todo atropellados. Entonces, pero viendo que la gravedad, me recibieron, aceptaron darme la atención, y entonces mandan un cirujano, un neurocirujano, y me empiezan a hacer una cirugía. De hecho, la mitad de mi cabeza es una placa, no es mi propio cráneo. Y me empiezan a hacer la cirugía, me empiezan a cortarme el cráneo porque no se rompió, valga la expresión, sino que empezó así como unas astillas o pedacitos del cráneo se empezaron a incrustarme en mi cerebro. Pues entonces pues yo tenía un derrame. Entonces dijeron los médicos, pues no, no está el desmayado, ¿no? En realidad me hicieron unos exámenes, como me hicieron electroencefalogramas, como resonancia magnética, me hicieron en el hospital, y dijeron, ¿sabe qué? Pues esta persona, José Manuel, en realidad no está desmayado, sino que ha entrado en un estado de coma, por eso no reacciono, estaba yo en estado de coma. Y tuve pues entonces, como le digo, por las estillas que traban el cerebro, pues yo tenía un derrame cerebral. Y entonces por eso estaba, entonces, que yo tenía una gravedad importante, ¿no? Entonces me empiezan a cortar el cráneo para empezar a retirarme los pedacitos del cráneo que estaban incrustados en el cerebro, el derrame que yo tenía. Me empiezan a retirarme poco a poco. Entonces dicen los médicos que la cirugía duró como 7 horas hasta el amanecer del siguiente día.
Y bueno, cuando ya terminó el médico dijo, bueno, ya la cirugía pues fue un éxito, como cirugía como tal, pero en realidad el estado de salud de José Manuel es de gravedad, es bastante grave porque descubrimos en el electroencefalograma, la resonancia magnética, decían que al parecer ya había perdido como la 76% de mi masa cerebral y decían los médicos, bueno, ahora ya salió de la cirugía, pero no sé si mañana él va a estar vivo o a lo mejor va a estar 3 días o 4 días, a lo mejor la verdad estado de gravedad tiene muy pocas esperanzas de vida, ¿no? Por el golpe que tiene la parte del cerebro, del lado izquierdo, y por eso es que está en coma, pero pues, a lo mejor ya no va a despertar. Pero conforme que empezaron a pasar el tiempo, les dijeron a los médicos, les dijeron a la familia, mira, este es un hospital, no es de primer nivel, lo mejor es que a él lo lleven a un hospital especializado para que tenga mejor atención. Entonces me llevaron a un hospital de neurocirugía aquí en la Ciudad de México, me llevan en una ambulancia, me llevan a otro hospital, me llevan a una área de atención inmediata. Estaba yo solo porque probablemente yo tenía una infección bastante importante en el cerebro y pues bueno, pues yo estuve allí durante 80 días en ese hospital, en ese estado de coma. Lo que yo quisiera yo señalar es que donde a mí me hayan golpeado aquí el traumatismo del lado izquierdo y la parte en medio del cerebro dicen que probablemente me habían afectado de la neocorteza del cerebro, que supuestamente yo no tendría que haber tenido ningún recuerdo del coma, ¿no? Pero por los médicos decían que pues una persona en estado de coma, muy difícilmente, 10 días en estado de coma dice que era muy difícilmente que yo saliera adelante, ¿no? Con salud o vivo, ¿no? Entonces, 10 días dice que es muy difícilmente una persona en estado de coma que saliera, pero yo estuve 80 días en estado de coma. Desde ese 6 de agosto de 2001, o sea, yo salí del coma hasta mediados a finales de octubre de ese mismo año. Y dicen los médicos que es imposible que yo tuviera recuerdos del coma, porque por la parte del cerebro donde yo estaba yo afectado, pero sin embargo yo tuve sueños, bueno, por decir como sueños, pero no son alucinaciones, porque yo los tengo yo muy recuerdos de esos 80 días, pero estar en estado de coma me preguntan mi familia, incluso los médicos, pues dicen, bueno, yo estudiamos y todo eso, pero pues tú lo viste, ¿qué es estar en estado de coma? Estar en estado de coma es como tener sueños, pero sueños muy largos, porque por ejemplo, una persona normal, tú te vas a dormir en la noche y tienes como 4 o 5 sueños, pero cortitos, ¿no? Tienes un sueñito, cambias de sueño y así, pero en el coma son sueños muy largos, o sea, sueños como tal vez 10 días o 12 días y cambias de sueño, ¿no? Entonces, la primera que yo miré durante ese coma, la primera impresión, cuando yo entré en estado, fue que yo miraba, yo miraba, yo caminaba, pero era muy oscuro y miraba como una escalera, pero no era nada sólido, sino como si fueran nubes, como si fueran gas, o sí, pues sí, como nubes. Y entonces yo miraba así y yo caminaba hacia arriba y de repente yo entré como si fuese un túnel. Entonces yo caminaba y a lo lejos yo miraba una luz, pero una luz es totalmente diferente al que tenemos aquí en esta tercera dimensión, porque yo miraba una luz tan brillante como si fuera un blanco, pero entre blanco, ámbar, como si fuera un color mostaza, no lo sé. Yo miraba y yo empezaba yo caminando, pero me atraía demasiado. Yo caminaba y caminaba y caminaba durante el túnel y la escalera de nubes y yo caminaba, pero me atraía demasiado, o sea, me sentía así como no planeado de tener mi camino, o sea, por esa escalera. Era un blanco que no hay en este mundo, o sea, es totalmente diferente.
muy amoroso, muy atractivo, muy bonito. Yo lo miraba, yo caminaba, pero de repente, de pronto, en un segundo, algo me jaló hacia atrás, me jaló hacia atrás, y no fui hacia luz, me jaló y me fui hacia atrás. Y entonces ya empecé a caminar hacia atrás, y entonces me encontré, como por decir, ¿no? No sé si me explico lo que les estoy diciendo. De repente como que cambiara de sueño, ¿no? Entonces, cuando entré yo a otro estado, yo caminaba y entonces yo miraba como si fuera un hospital o como si fuera un lugar de reposo o como si fuera un asilo de reposo, pero son un hospital como chaparritos, no eran tan altos, no eran de tantos pisos. Aquí había uno, aquí había otro, enfrente otro, y como por el medio había como un patio, ya había muchas personas, habían personas, pero todas estas personas estaban vestidos de blanco, no eran ropa así como nosotros utilizamos como una camisa, como un jersey o como un pantalón, sino como si fueran como túnicas, como si fueran griegos antiguos. Y las personas estaban así como descansando, como platicando por el patio con unas personas, con otros, y yo entré, empecé yo a caminar así por dentro, y de pronto que encuentro y veo así de frente, veo a mi abuelo fallecido desde hace más de 30 años, mi abuelo Gustavo, mi abuelo paterno, pero estaba de pie, vestido de blanco, y él estaba de pie como en batas, y al lado estaba mi abuela Lucina, pero ella estaba sentada y me empieza así a comunicarse conmigo, pero no con palabras como los que estamos platicando en este momento, así con palabras, sino que la forma de comunicación son como si fuera telepáticamente, como con pensamientos. Y me dice, mijito, Manello, quédate aquí con nosotros. Mira qué bonito aquí es. Aquí no hay calor, aquí no hay hambre, aquí no hay sufrimiento, aquí no hay dolor, aquí hay pura paz, aquí hay puro amor. Quédate con nosotros, mijito, quédate con nosotros. Y yo entendí en ese momento en qué lugar estaba. Entonces yo entendí, ¿no? En qué lugar se encontraba. Y entonces yo le dije, no, abuelo, no, yo voy a venir aquí, pero cuando yo termine yo mi ciclo, cuando yo termine yo mis aprendizajes en la tierra, y además yo me acabo de casar, y yo le dije, mi familia, mi esposa va a sufrir mucho, mi mamá, mi familia van a sufrir mucho, déjame regresar, y cuando yo termine yo acá, entonces yo voy a venir aquí, voy a estar aquí con ustedes. Entonces yo interpreté en ese momento que como que él se haya molestado porque no me quise quedarme con ellos. Entonces, pero efectivamente ese lugar es muy bonito, de paz, como de reposo, de descanso, como que te lavan todas tus heridas, todo tu dolor y todo eso es muy bonito. Pero yo le dije que tenía que regresarme para terminar mi ciclo y mi aprendizaje, como que terminar ese sueño. Y entonces yo como que cambiara de sueño, por decirme, no sé si me explico lo que yo quiero decir. Entonces ya terminé en ese momento que estaba yo con mis abuelos en ese lugar de reposo, y termino y empiezo a caminar por otro lugar. Entonces voy yo caminando por otro lugar, pero yo iba en un automóvil que era de mi hermano. Yo iba conduciendo en ese automóvil, pero yo estaba yo conduciendo y al lado iba mi esposa, pero iba en un lugar como si fuera una carretera, pero no de autopista, sino como de carretera rural, de muchas vueltas, muchas curvas, de nada más de un doble sentido de ida y vuelta, nada más así muy cortito yo manejando, pero yo iba yo con mi esposa por ese lugar, por esa carretera, y de pronto que se hace un cortocircuito, de pronto que se hace un cortocircuito y que el sistema que se apaga todo, entonces no había faros, o sea, no había luz, no había nada, entonces para esto era de noche y no veía nada, no veía nada. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, si nos vamos a seguir así sin luz y todo se hace de noche, que no se ve nada, nos vamos a matar. Y yo le dije, bájate,
A lo mejor te vas a golpear o a lo mejor vas a tener unas heridas, pero vas a vivir. Yo voy a seguir, o si alguien nos van a golpear por atrás, un carro muy grande, un tráiler o un camión, nos van a golpear, nos vamos a matar. Le dije, yo voy a seguir avanzando hasta donde llegue. Le dije yo, bájate. Entonces le abrí la puerta y la lancé y yo me fui yo solo. Pero empecé yo manejando y llegué a otro lugar como si fuera un pueblo muy antiguo, no como lo vemos ahora, ¿no? Entonces cuando entro yo a ese pueblo, ¿qué es lo primero que tú encuentras? No sé si en España o en otros países, pero por ejemplo, por lo menos aquí en México, aquí ciudad, pueblo, cualquier lugar, aquí siempre encuentran iglesias, siempre en iglesias. Entonces vi una iglesia o como una parroquia muy pequeña, pero me llama la atención que todo lo que yo veía en el cómo eran como color, como amarillo, como color ámbar. Entonces entro en esa parroquia y había gente que estaban haciendo oraciones y todo eso, pero los santos, los vírgenes, más algo así, no eran como de pintura, sino como que eran como de bultos, como si fueran a ser como de pies. Entonces veo una virgen, veo un santo que se llama San Judas Tadeo y la Virgen María. Y yo cuando estaba en ese lugar me sentía muy tranquilo, me sentía como de mucha paz y yo dije que pues qué bueno que pues no habíamos chocado, que había llegado con bien y que pues pensando que había estado bien, me sentía pues tranquilo. Salgo cambiando y encuentro como un callejón. Esto es importante lo que voy a decir porque es algo muy significativo de mi estado de coma. Esto es algo muy significativo porque por los tiempos y donde yo me encontraba y lo que sucede es que me encuentro que veo un callejón oscuro y camino. Salgo del callejón así de frente y veo unos edificios muy grandes, blancos, que eran dos idénticos. Pero yo los miro y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué este lugar es tan cosmopolitan, tan elegante? Pero de pronto veo que ese edificio se encuentra envuelto de llamas, o sea, fuego, llamas. Y yo miro que hay mucho caos, o sea, gente corriendo, se lanzaban del edificio porque estaban envueltos en llamas, porque había tenido un impacto que ha provocado el fuego, el impacto y porque fue como un accidente, ¿no? Pero de repente descubro que yo me encontraba en la ciudad de Nueva York y miro ese lugar y veo que eran las Torres Gemelas, que habían tenido un ataque, porque coincide de que yo en el estado de coma, yo entré en coma el 6 de agosto y que yo salí del coma en octubre, fue en el año de 2001 y estaba yo en la ciudad de Nueva York, eran las Torres Gemelas que habían sufrido un ataque, pero esto es extraño porque cuando eso sucedió fue el 11 de septiembre de 2001, en el año de que yo había tenido ese evento. Ya no le llamo como una infelicidad, porque antes yo sí lo decía como que había sufrido mucho pensando, pero ahora ya no le digo, solamente sucedió un aprendizaje. Entonces, entro a ese lugar, descubro que había un ataque, entonces yo entro, pero no en cuerpo, o sea, no físicamente, sino como siendo como un alma, como un espíritu. Entonces yo entro a ese lugar y entonces había así como unos tubos de luz. Entonces yo entro y subo y empiezo a sacar gente. La gente que yo podía, que no era su momento en ese. Y los bajaba y los sacaba. Entraba, subía en el tubo, bajaba una o dos personas, los cargaba, los bajaba y los sacaba y los ponía a salvo. Y descubría que gente que ya era su momento de su transición, pues simplemente los abrazaba. Yo les decía, ve a la luz, ahora es tu momento, no tengas miedo, ve a la luz, vas a ir a un hermoso lugar. La gente que era ya su momento adecuado, pues yo les decía, no tengas miedo, ve a la luz, y a la gente que decía que no era su momento, yo los bajaba
por el tubo de luz y los ponía en piso y los ponía a salvo, porque en ese entonces yo sentía como yo tenía alas, como alas, y yo podía volar y bajar a la gente y subir y bajar, y la gente se sentía en consuelo y yo los bajaba. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo salí del coma, la primera persona que yo vi era mi padre. Ahora mi padre ya es difunto, pero ese entonces ya estaba vivo y mi papá me abrazó y yo empezaba a estar llorando y mi papá me dijo, porque yo estaba demasiado dañado, o sea, tenía un daño terrible. O sea, yo cuando salí del hospital yo pesaba 45 kilos y no hablaba, no entendía, y me hablaban y yo no entendía. Yo mucho tiempo pasé en rehabilitación, volví a empezar a aprender a caminar, volví a empezar a escribir, a manejar la computadora, el teléfono, el móvil. Tengo ahora yo una pequeña, muy pequeña, una secuela neuromotora, estoy como muy poco perceptible, estoy semi paralizado de mi lado izquierdo, tengo mucha rigidez de mi lado izquierdo y dicen los médicos que es muy extraño porque si yo tuve el evento del lado izquierdo, dicen que bueno, que porque siempre debe ser un efecto cruzado, o sea que yo debí yo estar afectado físicamente del lado derecho, no del mismo lado, y yo estoy afectado del mismo lado. Entonces, pues los médicos siempre dicen que es algo muy extraño. Cuando yo salí del coma y entonces cuando entró mi esposa, entró mi familia para verme, y me dijo mi papá, me abrazó y yo me dijo a mi papá, no sabes todo lo que ha pasado durante has estado aquí en el hospital. Y yo le dije, yo lo sé, tuvo un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York, en las Torres Gemelas. Y mi papá se quedó, y todos se quedaron así sorprendidos y me dijeron, tú no puedes saber eso, nadie te lo ha dicho. Cuando tú estuviste no había ninguna televisión, o sea, un televisor o algún radio para ver las noticias y nadie te lo ha dicho, ¿por qué lo sabes? Y yo le dije a mi papá, y a mi familia dije, porque yo estuve yo allí. En ese momento pues no le dieron tanta importancia porque digo, bueno, lo importante es que pues que estás vivo y que ya saliste del coma. No le dieron tanta importancia en ese momento, sino poco después como se empezaron a cavilar, a atar cabos. Y pues dicen que siempre es muy extraño y yo le dije pues yo estuve yo allí porque cuando yo estuve en estado de coma, como cuando tú en sueños, tú te puedes viajar, te puedes ir a la quinta dimensión como donde están los muertos y cuando tú estás en los sueños, no estamos en esta tercera dimensión, sino vamos a la quinta y podemos estar aquí, podemos estar allá, podemos estar en otro país, incluso pueden estar en otro planeta, en un universo paralelo, no lo sé. Tú puedes viajar por todos lados, espiritualmente, no como estamos ahora. Entonces yo le explicaba a mi familia que fue por eso es que yo estuve en coma, ¿no? Entonces siempre me dicen que es muy extraño, pero bueno, ya después de que regresé de Nueva York y todo lo que sucedió en ese 11 de septiembre, pues yo todavía continuaba en estado de coma. Entonces, yo estoy platicando, o sea, grosso modo de lo que sucedió, porque pues, hubo muchísimo más, ¿no? Pero sabíamos como para escribir incluso un libro, pero es demasiado. Estoy platicando lo más significativo de los episodios del coma, ¿no? Entonces, cuando yo salí ya de esa etapa de episodio de Nueva York, vuelvo y estando aquí en la Ciudad de México, entonces estaba yo en un estado, estaba yo en un pueblo que es muy árido, muy seco, hacía mucho, 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 mucho calor, abrasador, que quemaba, incluso yo veía ahí en la terracería que había como piso de tierra, como de piedra, pueblos muy antiguos, como si fuera otra época. Entonces yo miraba y yo no sé por qué, pero alguien me dijo o yo tuve la impresión de que ese era el fin del mundo. Pero ahora estoy dándome cuenta que no era el fin del mundo, sino era el fin de mi propio mundo, porque llegó un momento en el coma que me habían bajado todas las defensas de mi sistema inmune y de mis glóbulos blancos, que me decían los médicos que estaban muy preocupados porque yo tenía mucha, mucha, mucha fiebre y para esto era un domingo.
y estaban muy preocupados los médicos porque pues no decían hacer cómo bajarme la fiebre. Yo estaba sobre cama de hielo, se hace mucho hielo en mi cama, me hice mucho hielo para bajarme la fiebre. Entonces ellos pensaban que yo a salir del coma, pero yo salí como en un estado vegetativo o como un daño en la médula. Estaba yo en este pueblo, como les repito, entonces antes, según yo me consideraba que pensaba yo como si fuera yo tenía una cierta creencia religiosa, pero ahora yo creo en Dios, pero Dios como una totalidad. Y antes yo pensaba que Dios estaba allá arriba y nosotros estábamos aquí abajo en la tierra, como si hubiera una separación, pero ahora yo, después de todas las experiencias y de lo que yo he vivido, ahora yo sé que Dios es todo lo que existe, todo lo que es, está más cerca de tu propia respiración, o sea, todo es en todas tus células, todo en todo tu cuerpo, está absolutamente todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será, todo lo que es en este momento, y no hay una separación tal. Entonces, está dentro de mí, está en mi sangre, está en mi oxígeno, está en absolutamente todo lo que existe. Pero bueno, es entonces cuando yo entré en ese momento, con esa fiebre, en ese pueblo, yo le decía a toda la gente que era el fin del mundo y que nos podíamos meternos en una pequeña parroquia para salvarnos, ¿no? Unas personas me hicieron caso y algunos no. Entonces entramos y me sentí mucho consuelo, mucho alivio. Yo dije, no, ya no, aquí no pasó nada, pero cuando tú entras en una iglesia, una parroquia, en un templo, por decir, ¿qué es lo primero que encuentras? Siempre ves un Cristo, ¿no? Con los brazos abiertos. Pero entonces yo entré solo y cuando me di cuenta que yo es en ese lugar, pero bajó él y veo a Jesús y me llama y me dice, ven, no tengas miedo. Y me abrazó. Entonces cuando sentí ese abrazo, empecé yo a llorar. Empezó así a llorar, pero no de dolor, no de sufrimiento, no de amargura, sino de tanto amor, de tanta paz, de tan hermoso, de algo tan hermoso. Me sentí tan rico, me sentí tan bien, que yo dije, ya no pasó nada. Voy a salir adelante y voy a salir bien. Eso es por decir que ya haya terminado mi parte clínica, ¿no? Por decir, ya después de que cuando salí del hospital, como le digo, yo salí muy dañado. No hablaba, no escribía, me daban de comer en la boca, usaba pañales, salí yo en silla de ruedas y pronto me llevaron a un hospital de rehabilitación y nos volvimos a vivir. Como le digo, estaba yo recién casado, me vivo con mi esposa, pero como ella tenía que trabajar, nos volvimos a regresar al hogar familiar para que ellos me pudieran llevarme al hospital y para cuidarme, para alimentarme y para todo, ¿no? Entonces fue muy difícil porque todo el tiempo yo iba a ir en el hospital, pero bueno, empecé a leer, a escribir, a salir de la silla de ruedas, empezar a caminar. Como les repito, tengo una discapacidad neuromotora, pero muy poco perceptible. Puedo hacer en mi vida relativamente bien, o sea, incluso he vuelto ahora no como actor, sino estoy estudiando nuevamente, he vuelto a la facultad de música. Yo soy tenor, yo soy cantante de ópera y económicamente pues es difícil, ¿no? Porque pues no tengo un trabajo como tal, ¿no? Como por lo que yo estudié, ¿no? Mi papá me enseñó un poco, era algo que lo de jardinería y algo me dan la asistencia social, ¿no? Como me ha cambiado a mí la vida después de que ya he salido del coma y he vuelto aquí a la tercera dimensión, es demasiado pesado, es muy denso. Aquí hay mucha violencia, mucha agresión y todo eso, pero no es porque la gente sea mala. Incluso las 14 personas que nos golpearon, la pandilla que nos golpearon, incluso ahora yo comprendo que no lo hicieron por mal, sino lo hacen simplemente por ignorancia. La gente que hace mal a los demás, porque ahora yo comprendo que tú lo que tú haces, dices o tú piensas, absolutamente todo se te va a regresar y multiplicado. Entonces, si yo hago algo, alguna maldad, sí, yo sé que se me va a regresar. Entonces, hay demasiada ignorancia aquí donde estamos. Entonces, no me siento yo como si fuera yo un santo o algo así, pero tratar de ayudar a los demás, de vivir en paz, de ser tranquilo. Soy meditador trascendental todas las mañanas, todas las tardes, noches.
medito 20 minutos, tomo medicamentos para dormir, a veces tengo dolor en la médula, en la columna, a veces demasiado en las piernas, las plantas de los pies, como si fuera una neuropatía, pero no lo son. Como no hay una conexión como tal entre neuronas, incluso los médicos dicen que yo soy como si fuera yo un caso único, porque dicen que según el daño cerebral que yo tengo, dice que yo era vegetativo o que si hubiera salido en silla de ruedas, y dice que pues es muy extraño que me expreso de una forma. Quiero pensar que tengo comprensión, puedo leer, puedo escribir, puedo hacer una vida relativamente bien. Ahora que los sueños que yo tengo, yo sueño algo en las noches y lo sueño ese mismo día, el mismo día tal cual como lo sueño, así se presenta ese día o a los 2 días tal cual como yo lo soñé. Entonces, como si fuera yo una habilidad como para predecir, como una profecía, por decir, lo que yo sueño ese día, al mismo día o a los 2 días, se hace exactamente tal cual como yo lo he soñado. Y ahora como me encuentro con mucha luz y calor, sobre todo en las manos, por ejemplo, alguna persona que me dice que tiene un dolor de cabeza, una jaqueca o tiene un dolor de algo, me siento que tengo algo y yo lo froto como para activar y se lo paso, por ejemplo, a mi mamá que tiene un dolor de rodillas o de cabeza, algo así, o a mi hermano, y se lo paso. No es como si fuera yo el sanador, sino como yo fuera yo un vehículo entre yo y la totalidad. Lo presento, les digo, ten confianza y se lo paso así por la rodilla de mamá o en la cabeza a alguno de mis hermanos que tiene una jaqueca así, y dicen que se les quita. Yo no lo sé, si realmente si yo fuera un sanador o no lo sé. Y por la confianza que ellos tienen en mí y como yo tengo en mí mismo y en la fuente, pues se les pasa. Incluso hay unas personas que han venido aquí a la casa y pues yo les acaricio, los abrazo o los acaricio y dicen que sienten mucho sueño. Dice qué rico sé como siento mucho sueño. Entonces, pues es lo que quiero compartir con ustedes. Estoy muy agradecido por haberme tomado en cuenta, por haberme invitado a presentarme en este espacio. Si algunas personas tienen alguna duda, que a mí se me haya pasado o algo quiere preguntar, pues adelante, lo que tenga yo que contestar, pues lo hago con gusto. Y pues aquí estoy con ustedes.